Seguimos con el capítulo 36, que es un capítulo en el que la Santa Madre habla de la petición del Padre Nuestro, en que le pedimos a Dios perdón de la misma manera que nosotros perdonamos, ¿no? Perdonar es el principal objetivo del capítulo. Ella le va a dedicar toda la segunda mitad de la exposición, los números 8 al 13 de este capítulo. Primero en los números 1 y 2 lo ha presentado, lo ha comentado, y en los números del 8 al 13 se dedica sobre todo a enseñarnos a perdonar. El objetivo pedagógico del capítulo es ese. El punto de partida es la petición del perdón en el Padre Nuestro. El perdón, de alguna manera, sirve como para tender un puente desde la oración a la vida de cada día. Si no hay perdón en nuestra vida cotidiana, con las personas que nos rodean, es imposible que haya una oración verdadera. Habrá algo que parezca oración, pero la oración verdadera tiene que ser fundamentada en un perdón generoso y auténtico, ¿no? Lo más importante de esta petición, tal y como Jesús la formuló, es la radicalidad, porque une el perdón de Dios con el nuestro, el que Dios nos da y el que nosotros ofrecemos a los demás. La Santa lo percibe rápidamente y no sin cierto estremecimiento, sin cierta conmoción, porque pensar que el perdón de Dios y el nuestro están vinculados puede significar o bien que nuestro perdón es muy importante y está al nivel del de Dios, o bien que Dios da una importancia extrema al hecho del perdón, ¿no? De hecho, toda la salvación, toda la economía de la salvación, toda la historia de la redención está basada y fundamentada en el perdón. Luego es algo importante, ¿no? La Santa destaca 3 aspectos en estas 2 peticiones que están emparejadas. Uno de ellos es la desproporción que hay entre nuestro perdón y el de Dios, el misterio tremendo de lo que Dios le ha perdonado a ella, que eso la tiene ella muy conmocionada, ¿no? Muy impactada. Y por último, la paradoja de lo que a nosotros nos cuesta perdonar si se tiene en cuenta todo lo que se nos ha perdonado a nosotros. Es curioso que habiéndosenos perdonado tanto como se nos ha perdonado a nosotros, luego nos cueste tanto perdonar a los demás, pero es parte de la condición humana, o sea, con frecuencia sucede eso. Pero sí que es verdad que si miráramos de frente a todo lo que Dios nos perdona, nos ha perdonado, nos perdona y nos tendrá que seguir perdonando, tendría que ser muy fácil que nosotros fuéramos generosos en nuestro perdón con los demás, pero no suele suceder así. Por algo el Señor lo pide, porque normalmente no sucede así, nos cuesta perdonar, nos cuesta ser generosos en el perdón. Santa Teresa expresa estos sentimientos que le embargan cuando enfoca el perdón, trazando, mejor dicho, como una especie de pinceladas, ¿no? En el número 2 dice que una cosa tan grave y de tanta importancia como que nos perdone nuestro Señor nuestras culpas, se nos perdone con tan baja cosa como es que perdonemos. Cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella. Nos invita, pues eso, a quedarnos y reflexionar sobre la grandeza del perdón de Dios, que tendría que hacernos generosos a nosotros, ¿no? Y no suele suceder así. En otro momento, también en el número 2, dice: ¿qué hará una tan pobre como yo, que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto que se me perdone? Y luego dice: de balde, Señor, me habéis de perdonar, o sea, a cambio de nada, porque si no esto no avanza, ¿no? Esto no va.
Mucho más adelante del capítulo, en el número 7, dice: qué estimado del Señor debe ser este amarnos unos a otros, como nos conoce por tan amigos de esta negra honra, y como cosa más dificultosa de alcanzar de nosotros, la dijo y se la ofrece al Padre de nuestra parte. El Señor nos conoce y sabe lo que nos cuesta perdonar, ¿no? Y por eso dice la Santa que Él se adelanta y de alguna manera se la ofrece al Padre de nuestra parte. Sin lugar a dudas, en el terreno de la oración, en el nivel de la oración, lo que más le impacta a Santa Teresa es el misterio de la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la vinculación estrecha que hay entre el perdón de Dios y nuestros perdones a los hermanos, el perdón que otorgamos a nuestros hermanos. A nivel práctico, toda la atención de Santa Teresa se desplaza hacia el plano de la convivencia. La oración verdadera tiene que ser un generador incondicional de amor y de perdón. Y qué capacidad y qué facilidad para el perdón produce esta oración. Cuando habla de perdón, ella se traslada al panorama de la vida de cada día en las personas, ¿no? Con sus pequeñas miserias, sus pequeñas dificultades, sus pequeñas tragedias. No se refiere a esas cositas, dice ella, que llaman agravios, con las que parece hacemos casitas de pajitas como los niños, sino que ella habla de casos serios, con dificultades graves de entidad, situaciones extremas de humillación, grandes sufrimientos que de verdad nos puede costar perdonar, ¿no? Es a lo que ella se refiere. Y preguntan: ¿qué capacidad de encajar estos golpes hemos adquirido los que oramos? Los que le decimos al Padre, una y otra vez, que lo repetimos con frecuencia, que nos perdone como nosotros perdonamos. Esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto la oración, el Padre Nuestro, han transformado mi vida y han agrandado mi capacidad de perdonar? Esa es la gran cuestión. Porque si no han agrandado esa capacidad de perdonar, pues no sé qué Padre Nuestro estamos rezando o qué estamos haciendo. Probablemente un poco el tonto, el indio, perder el tiempo, en el mejor de los casos. Porque no vamos a pensar que nadie esté engañando al Señor o queriéndole engañar con intención, ¿no? Sino que nos podemos despistar. Y un termómetro para medir lo auténtico de nuestra oración es la capacidad que tenemos de perdonar. Pero en las grandes cosas, claro, si me dan un pisotón, hombre, pues más o menos. Cuando alguien de verdad comete una injusticia conmigo, cuando alguien de verdad me quita la fama, o sea, cosas de cierta entidad. ¿Qué capacidad tengo de perdonar? ¿O soy de las que guardo rencor perpetuo? O sea, eso es una de las cosas que tenemos que ver, porque es la que nos da la pauta de verdad en dónde estamos en nuestra vida espiritual. Sufrimos las cruces que Dios permita con paz y perdonando, nos rebotamos, nos amargamos, guardamos rencor, damos incluso cancha al odio, porque el que no perdona, esto es una realidad, el que no perdona acaba odiando. Si tú no cortas de raíz una cosa y perdonas y pasas página, al final eso se enquista, pero no se enquista y se queda ahí quieto, sino que se va, como si dijéramos, poniendo cada vez peor, cada vez peor, se va vinagrando, se va vinagrando, se va vinagrando y se acaba odiando. Y entonces ya ni oración ni peces de colores. O sea, en el momento en que damos paso al odio en la vida, damos paso a la propia muerte. O sea, el que odia es un suicida, ¿no? Porque se destroza a sí mismo. El que da paso al odio en su vida
no hace ningún daño a la persona a la que odia y a sí mismo se mata. Porque la persona a la que odia probablemente ni se entera de que la están odiando y está tan odiada. Y tú te estás destruyendo a ti mismo. El odio es muerte, pero el odio es muerte a mí misma. O sea, el odio es muerte al que odia principalmente. El odio es un suicidio del espíritu, un suicidio del alma, ¿no? Y para no llegar nunca al odio hay que atajarlo perdonando enseguida. Si no se perdona enseguida, el mal que no mejora, que no se cura, acaba empeorando y degenerando en una cosa francamente nociva, ¿no? Francamente mortal, como sería el odio. Para responder a esta pregunta, ¿qué capacidad de encajar los golpes hemos adquirido con nuestra oración, ¿no? La santa distingue dos situaciones concretas que también son reales. La del orante, que ya tiene mucho callo, está muy curtido, tiene mucha experiencia y en fin. Y el que está empezando, que es principiante, que está en ciernes, que está como muy tiernecito y muy verde, ¿no? Entonces dice que de los primeros, los que son como si dijéramos los orantes ya, a ver, no perfectos, no me gusta usar esa palabra, experimentados, profesionales, que llevan tiempo en ello, ¿no? Que ya tienen cierto... Pues estos, dice la Santa Madre, que rezan de una manera especial el Padre Nuestro y también esta petición. Que no es posible que ellos anden con dudas, titubeos, reticencias a la hora de perdonar. Porque conocen bien la trascendencia del perdón vivido por Cristo. Saben por experiencia que cada ocasión solemne de perdonar es un regalo. Es una ocasión que aporta un montón de... no sé cómo decir... aporta una gran oportunidad de mejorar mucho. La Santa dice que aporta oro y joyas. Y las aprecian porque tienen entendido que esos tesoros, y perdonar es un tesoro que se nos brinda, nos van a hacer ricos. Eso lo dice la Santa en el número 9 de este capítulo 36. Lo mínimo que ha podido procurarles la oración es tener el corazón totalmente sano de raíz, ¿no? Curado del rencor, curado del odio en las relaciones con todos los demás seres humanos, con todos los demás hombres, del pasado y del presente y también del futuro. Porque hay gente que no llega a reconciliarse nunca del todo con su pasado. Y ese es un error. Hay gente que incluso se ha muerto la persona que les ofendió, porque aquello sucedió hace 30 años, y siguen dando vueltas a la misma historia, y siguen sin perdonar, y siguen guardando rencor a uno que ya se murió hace no sé cuánto tiempo, y ya está juzgado de Dios hace no sé cuánto tiempo. Pero chica, pues hay gente que es así en ese aspecto, permitirme la expresión, es una necedad, es un absurdo total y absoluto, pero a veces somos así. Y resulta que el otro día se murió, está juzgado de Dios, probablemente salvado en el cielo, tan orando y tan tal, y tú sigues aquí machacándote y destrozándote, pues a ganas de ponerte el cartel de tonta integral con mayúscula, o sea, tonta diplomada. Y hay gente así, ¿eh? No estoy hablando de cosas que no existan, o sea, hay gente que se dedica a seguir, pero sal de ahí, o sea, qué absurdo que estés ahí en Castilla, porque las cosas no van a cambiar, son como son, fueron como fueron, pero tú ya pasa página y vive ahora, ya está. Y para eso es necesario perdonar y sanear el fondo del corazón de raíz, ¿no? Y la Santa dice que estos que están en una oración ya muy elevada tienen el corazón sanado de raíz. Luego dice que hay otros que son principiantes, menos expertos, que están a medio camino en la oración y que realmente ya tienen un encuentro personal con el Señor normalmente continuado, quiero decir, ¿no? Pero que todavía no conocen la bienaventuranza del perdonar, dice la Santa, utiliza esa expresión que es muy bonita. ¿Por qué? Porque el que perdona es bienaventurado, es dichoso, es feliz, o sea, de pronto se libera de una carga horrible, ¿no?
porque el no perdonar es un peso oprimente, es una cosa agotadora. Y ella dice que el que está ahí, el que perdona, experimenta la bienaventuranza del perdonar. Bueno, pues estos novatillos en la oración no siempre llegan a ese estado. Y sin embargo no les disculpa, dice que aunque sean novatos, que aprendan, que espabilen, que es que hay cosas que se pueden negociar en la vida espiritual, en la vida de oración, pero la práctica del perdón es incuestionable, no es negociable. Al menos, dice ella, con la determinación, lo dice en el número 2. Esto también hay que aclararlo, porque hay gente que dice, es que yo no siento que he perdonado, pero ¿tú quieres perdonar, sí o no? ¿Estás determinado a perdonar, sí o no? Sí, pues ya has perdonado. Luego, si sigues sintiendo rabia, rencor, bueno, sentir no es consentir. Con tu determinación, con tu voluntad, tienes que perdonar. Y decir, yo quiero perdonar a esa persona y no quiero alimentar el rencor ni el odio. Eso ya es perdonar. El ir sintiéndolo, pues ya es otra cuestión. Es otro trabajo, es otro proceso, es otro nivel. Una cosa es el nivel de la voluntad, que es el que importa en este caso. Porque en la santidad importa el nivel de la voluntad. Y otra cosa es el nivel de los sentimientos. El nivel de los sentimientos ya escapa a nuestro dominio. Los sentimientos están ahí y no podemos hacer con ellos lo que queremos. Con la voluntad sí. La voluntad es lo que nos hace libres y nos constituye como personas. Entonces yo libremente decido que no guardo rencor, que perdono y que no odio. Y eso es lo que vale. Si luego sigues sintiendo rencor, mala uva, rabia, odio, no sé qué, pues chico, ¿qué vamos a hacer? Tienes que padecer ese sentimiento como tendrás que padecer el frío el día que llegue y el calor el día que llegue también. O sea, sentir no está en nuestra voluntad, pero no queremos sentir eso. Querríamos no sentir eso. Y en nuestra voluntad hemos determinado lo otro. Y es toda determinación, dice la Santa, que no es negociable, que es impepinable, que no vale. O sea, que tienes que estar decidido a perdonar, aunque no lo sientas. Y si no, no cuela. La oración auténtica, según nos dice ella, es como un bálsamo pacificador, si es auténtica, que va sanando lo más íntimo del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque las partes del corazón del hombre más íntimamente heridas, solamente Dios tiene acceso a ellas, nadie más. Ninguna persona ni ninguna medicación humana. Hay partes del alma que solamente Dios puede sanar, porque solamente Dios puede acceder a ellas. La oración verdadera cura, sana, previene posibles caídas posteriores, posibles retornos al rencor. El conjunto de todas estas cosas, dice la Santa, que es una gran señal. Y de hecho ella, en el manuscrito, en un margen, cuando está contando todo esto, alrededor por los puntos 11 y 12, por ahí de este capítulo, dice que al margen escribió efectos que produce el buen espíritu, que son espíritu de perdón, fortaleza para encajar los golpes, facilidad para apartarlos de la memoria y del corazón, allanarse, dice ella, hasta quedar muy bien con quien la injurió. Y en términos categóricos ella nos dice a lo largo del capítulo, salpicadamente, pero lo dice lo siguiente: quien no constante en sí estos efectos de perdón, de fortaleza, de facilidad para apartar las cosas del corazón, de la memoria, de no guardar rencor, quien no note en sí estos efectos, dice en el número 8, que no se fíe de su oración, que tiene pinta de ser una pantomima. En el número 11 dice, si no tiene estos efectos y sale muy fuerte en ellos,
de la oración crea que a lo mejor no es una gracia de Dios, sino una ilusión suya, un propósito propio. Yo me decido que voy a hacer tal cosa y a partir de hoy ya no odio a nadie. A ver lo que duramos. Ni del coro al refectorio, no va a ser de Dios. Era de mi industria, ¿no? De mi trabajo. Y luego dice que quien vaya adelante en la oración compruebe en sí mismo. Bueno, eso no quiere decir que está todo el día tomándonos el pulso, pero vamos, de vez en cuando sí que hay que echarse un vistazo, ¿no? Examinarse un poco, pero sin angustia, con calma. ¿Cómo van creciendo estos efectos? Y si no los viere en sí mismo, no crea en su propia oración, por muy elevada que esté y muchos consuelos que tenga. Si esa oración no se traduce en obras, y no solamente obras exteriores, sino en crecimiento interior de virtudes, en el desprendimiento, en la capacidad de perdón, en la humildad. Si no es así, pues bueno, pues no es una oración fundada, no es una oración verdadera. La santa ha conocido a muchos orantes, ha conocido a muchos contemplativos y sabe que esta norma de discernimiento no falla. Todos los fervores que tengamos, si no se traducen en un cambio de vida, en una conversión interior, pues te van a durar 2 minutos. No es algo fundado en Dios, ¿no? No es algo con fundamento. Ella dice esto apoyándose, como siempre, en su propia experiencia. Ella conoce su propia historia y sabe por dónde van los tiros. Sabe que la oración tiene que aterrizar siempre en la vida. Lo mismo en las flores que en las espinas de la vida. Hay un asunto, y ya con esto concluimos este capítulo 36, que muchos, bueno, no los estudiosos de la santa no, sino los que leen a la santa con buena voluntad y buscando un apoyo espiritual y tal y cual, cuando llegan a este capítulo, de lo que se quejan, lo que critican, es que el lenguaje que utiliza la santa es obsoleto y está pasando de moda. Que precisamente en nuestra sociedad de hoy el tema de la honra no es tan boga, de hecho es una palabra que no se usa, ¿no? La honra. Que el lenguaje de la santa en este aspecto, cuando habla de la honra, de los negros puntos de honra, tiene como mucho resabio del siglo de oro español, suena una cosa por eso del siglo XVI, como muy antiguo, que así como en otros pasajes la santa es muy actual, aquí utiliza un lenguaje obsoleto. Yo creo que utiliza un lenguaje obsoleto, utiliza el lenguaje de su época. Otra cosa es que a nosotros nos suene obsoleto, eso no quiere decir que lo sea. Y yo no estoy de acuerdo, no es verdad. Y el padre Tomás Álvarez también lo dice, ¿no? Que eso es una excusa para no vivir lo que la santa dice en el capítulo. De alguna manera para considerar que es obsoleto, que no va con nosotros, pasar página y decir que no va con nosotros, que eso es para otros, ¿no? Es una excusa porque si queremos podemos encontrar perfectamente términos equivalentes en nuestro lenguaje de hoy a esas cosas a las que la santa se está refiriendo. No está hablando de cosas de la luna, ¿no? Cuando ella habla de honra, de pundonor, también habla de puntos de honra, la negra honra. Podríamos cambiar esos términos en el texto por palabras que sí son actuales, como por ejemplo personalidad, prestigio, reputación, dignidad, estima, derechos humanos,
cuidado de la propia imagen. Todo eso podríamos quitar donde pone honra, punto honor, puntos de honra, ir poniendo estas palabras y no alteraríamos para nada el sentido del texto. Luego quiere decir que el texto es perfectamente actual y para nada está obsoleto, y utilizó los términos que se utilizaban en ese momento, ¿no? Y con esto damos por concluido el capítulo 36. El capítulo 37 es un elogio, llama la atención porque es un capítulo entero que ya dedica a hacer un elogio del Padre Nuestro. Es uno de los capítulos más breves del libro, es bastante cortito. Es como una especie de stop, de parón, en que la Santa interrumpe la explicación que está dando de las peticiones del Padre Nuestro para hacer un elogio sentido, espontáneo del Padre Nuestro, de la oración del Señor. Y mientras ella ha ido escribiendo hasta aquí y ha ido hablando del Padre Nuestro y ha ido glosando todas las peticiones del Padre Nuestro, digamos que se le ha ido llenando el alma, ¿no? de sentimientos favorables a esta oración, de admiración, de aprecio, de gratitud, sentimientos de complacencia que le han llevado a lo mejor a desear encontrar amigos del Padre Nuestro, gente que entienda y ame el Padre Nuestro como lo entiende y lo ama ella, personas para las que la oración de Jesús sea lo más importante, ¿no? El Padre Nuestro sea como fundamental y sea agradecido. Y al mismo tiempo también muchos sentimientos, este capítulo 37 refleja muchos sentimientos de gratitud hacia el Maestro, que nos enseña, que ora con nosotros, que nos enseña a pedir qué cosas le tenemos que pedir al Padre, ¿no? Que se haga su voluntad, que nos dé pan, que perdonemos. Y ahora, a ella lo que le interesa, como lo ha hecho muchas veces ya, es acercarse a Jesús y asomarse a su corazón y atisbar ahí los sentimientos que han embargado al Hijo cuando oró estas peticiones y cuando nos enseñó a orarlas. Y en el capítulo una de las cosas que más vuelca ahí es el asombro, ¿no? El asombro por el Padre Nuestro. Y en el asombro, una de las cosas que a ella más la sorprende es la cantidad de maneras diferentes como se puede rezar el Padre Nuestro. Con cuántos matices diferentes, ¿no? Con cuántas proyecciones diferentes, con cuántos sabores o colores diferentes se puede rezar la misma oración. Por ejemplo, nos dicen o nos viene a insinuar que no todo el mundo a lo mejor puede identificarse con ciertas oraciones, incluso con ciertos salmos. Hay un montón de salmos y no todo el mundo se identifica con todos los salmos. O con oraciones hechas por los grandes santos, ¿no? Los grandes orantes, como por ejemplo Francisco de Asís, Teresita, Carlos de Foucault, que tienen oraciones muy concretas. Pero sin embargo ella dice que en el Padre Nuestro no sucede eso, que todos de una manera u otra sintonizamos al rezar el Padre Nuestro, y que en todos tiene una resonancia, tiene un sabor, que es una oración llana que Jesús nos ha enseñado a todos, ¿no? Y
Y la santa considera que esta oración Jesús la formuló así, para que pudiera ser abrazada y rezada por todos, ¿no? En cualquier situación de dolor, de gozo, de necesidad, de oscuridad, de petición, de acción de gracia. O sea, el Padre Nuestro sirve para todo, para pedir, para dar gracias, para consolarse. O sea, el Padre Nuestro es una oración como que sirve para todo, ¿no? Para todas las personas y en todas las situaciones. Esto lo defiende la Santa en este capítulo 37. Ella sabe que ahora mismo en su monasterio, en este momento en que está escribiendo, la oración del Padre Nuestro se recita muchas veces a lo largo del día, en diversos momentos, en diversas ocasiones. Ella ama esta práctica, que por otro lado la regla del Carmelo recomienda, y en el Códice del Escorial, que luego lo suprimieron en el de Valladolid, ella escribe: pues tantas veces decimos al día el Pater Noster, regalémonos con él. O sea, ella quiere que lo saboreemos, que lo disfrutemos, ¿no? Que no sea una carga, un tostón rezarlo, sino que sea un motivo de gozo. Y cuando su sobrina Teresita, siendo novicia, se encuentra con las primeras dificultades a la hora de vivir su vocación, supongo que ocasionadas por la convivencia o por la vivencia espiritual, de su vida espiritual, por su itinerario de oración, el punto en que se encontrara, la santa, la recomendación que le hace en una carta que escribe el 7 de agosto de 1580 a su sobrina Teresita, la recomendación que le hace como remedio concentrado para todos los males es rezar detenidamente el Padre Nuestro. Esto pues nos lo podemos aplicar todos. En cualquier situación que tengamos en la vida, si nos va mal, pues un remedio así como amplio para todo es rezar pausadamente el Padre Nuestro. Pero ahora en este capítulo lo que más le interesa a la Santa resaltar es que hay dos maneras diversas, diferentes, de rezar la oración del Señor. Una, como la rezan los contemplativos y las personas, dice ella, las personas ya muy dadas a Dios, que ya no quieren cosas de la tierra. Y la otra es la de quienes repetimos las peticiones del Padre Nuestro desde las urgencias del día a día y desde nuestra pobreza. Para los primeros, cada una de las peticiones es como una palanca elevadora a la bondad de Dios, ¿no? Y para los contemplativos, que dicen como cualquier principiante, que se haga su voluntad, que nos perdone y que perdonamos, sirve igual. Lo que pasa que en un contemplativo, dice ella, tiene otro eco, tiene otra resonancia. Pero esto no lo dice la Santa con ningún afán clasista, o sea, no es que clasifique a los contemplativos y a los mediocres, a los experimentados y a los novatos, a los que rezan muy bien en un nivel muy alto y a los pobres desgraciados que están empezando a rezar como pueden. No está en el ánimo de Santa Teresa esa clasificación, o sea, ese plan clasista. No, ella es realista, sabe que no todos estamos en el mismo nivel y rezamos de la misma manera, pero lo que importa y lo que ella quiere recalcar por encima de todo es defiende, reitera, repite, insiste en la eficacia transformadora de la oración del Padre Nuestro para todos. O sea, eso es lo que más valora la Santa, ¿no? Cualquier circunstancia. El Padre Nuestro bien rezado nos va transformando interiormente. De tal manera, dice ella en el número 4, podemos decir una vez esta oración
que como el Padre entienda no nos queda doblez, sino que hacemos lo que decimos nos deje ricas. Es muy amigo, tratemos de verdad con Él, tratando con llaneza y claridad, que no digamos una cosa y nos quede otra, siempre da más de lo que pedimos. Y por último, lo que ella nos insiste en este capítulo, ya lo he dicho muchas veces, pero vuelve a insistir en este capítulo 37, es que oremos con el Maestro. Hay que orar el Padre Nuestro con Jesús. Nos dice ella que al rezar el Padre Nuestro nos podemos encontrar con dos riesgos. Uno, carecer de Maestro, y dos, perder la conciencia de que el camino es arriesgado, ¿no? De que el camino tiene su dificultad. Y para ella, que ha sufrido tanto en los primeros tramos del camino de oración por no tener un maestro que la orientara, el Padre Nuestro es garantía de estar bajo la tutela del Maestro absoluto, el que de verdad nos enseñó esa oración, luego el mejor Maestro. Y en el número 5 dice: oh sabiduría eterna, oh buen enseñador. Y como no podía ser menos, en la oración del Padre Nuestro, como en la enseñanza de las parábolas de la vigilancia, el Maestro nos advierte y nos previene del camino sin peligros. No existe. Santa Teresa tiene esa misma sensibilidad y nos previene también. En el camino de la oración no hay seguros de vida. Hay que estar todos los días alertas y vigilantes. No vale dormirse en los laureles. O sea, hay peligros, hay riesgos y hay que ir con cuidado, ¿no? No hay seguridades definitivas. La oración no es como una especie de inyección que te ponen y te cura para siempre de todo. No. La vida es un riesgo y la oración es parte de la vida. La oración está integrada en la vida. Por eso el Maestro, después de peticiones como esta de hágase tu voluntad, danos el pan y el perdón de cada día, pondrá en boca del orante las dos últimas peticiones. No solo para mantenernos en esa conciencia de riesgo y de estar alerta, vigilar y orar, sino para convencernos de que necesitamos que Dios nos libre del mal y que no nos deje caer en la tentación, porque por nosotros mismos nos veríamos muchas veces apresados por el mal y caeríamos de narices en todas las tentaciones, una detrás de otra. Necesitamos continuamente la asistencia de Dios. Y estas son las dos últimas peticiones del Padre Nuestro que ya vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo 31.